Julio, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, mucho gusto en saludarlas y a la orden. Muchísimas gracias. De entrada, Julio, preguntarte tu opinión sobre el momento calificado así inédito del día de ayer, este encuentro entre Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de entrada, pues es un acto interesante de civilidad política que habla de un deseo de ambos equipos, tanto del presidente electo como del actual ocupante de Los Pinos, de tramitar con cuidado y con buena disposición algo que en otras ocasiones no se ha dado, entre otras cosas porque los anteriores presidentes entrantes siempre se habían reservado la designación de su gabinete hasta los últimos minutos o días antes de la toma de posesión. En ese sentido es un acto importante, da un buen mensaje de tersura y de buena comunicación, y los mensajes enviados ahí, eso sí ya creo que merecen un análisis distinto, sobre todo en cuanto, desde mi punto de vista, pudiera parecer el estarle dando un bono de normalidad y de agradecimiento político al propio Enrique Peña Nieto, cuando pues lo que está dejando es una crisis y un problema grave en el país. Claro, precisamente sobre ello, Julio, dices, esta civilidad política que se mostró el día de ayer, se cuidó mucho estas formas, pero en el fondo se dejaron notar estas dos visiones de país e incluso se le notó agradecido a Andrés Manuel López Obrador por este proceso. ¿Se puede hacer borrón y cuenta nueva? ¿Dónde quedó la mafia del poder? ¿Dónde quedó estos señalamientos contra el revolucionario institucional? Es decir, ¿qué está pasando en este proceso de transición? ¿Queda atrás? Sí, me parece que esta es la mayor demostración de esos entendimientos políticos que se han ido dando a lo largo de la fase final de la campaña y después de la elección, en la que pues pareciera que de pronto la figura de Peña Nieto se convierte en una figura aceptable para quienes antes, específicamente López Obrador, pues la había convertido en lo que desde mi punto de vista es decir, el símbolo de una corrupción, de un mal gobierno, de una frivolidad, del causante del desastre que vive hoy el país. Y ahora la verdad es que pues recibe un trato en el cual López Obrador incluso llegó a decir con un tono, me parece a mí, que innecesario y excesivo, ha dicho respecto a Peña Nieto que fue un presidente imparcial en las elecciones y que por eso merece el respeto, le dijo, merece el respeto, señor presidente. Creo que son signos que debemos tomar en cuenta, porque desde luego lo que la gente votó el pasado 1 de julio de manera apabullante, pues no es solamente el sector duro que apoya a López Obrador, sino que en este paquete electoral se incluyeron millones de ciudadanos que lo que desean es combate y castigo ciertos a la corrupción y a toda la ineficacia de la actual administración gubernamental. Pues reconocimiento, por así decirlo, con el presidente Enrique Peña Nieto, pues es inevitable recordar aquel teoría o llamado a un supuesto pacto de impunidad entre Morena y el PRI. Muy a finales de la campaña se percibió esto. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Puede haber tal o simplemente se quedó en unas meras discusión en el proceso electoral? No, sí ha habido un proceso de entendimiento claro entre los dirigentes o el dirigente máximo de Morena y algunos segmentos priistas. Recordemos que la presidenta nacional de Morena, ahora reelecta por un año más, Jacob Polensky, criticó el que se estuviese actuando contra gente de Mario Fabio Beltrones, específicamente Alejandro Gutiérrez, en el caso de Chihuahua, que implicó la denuncia formal y específica de transferencia de fondos federales, 250 millones de pesos, a las cuentas del gobierno
de Chihuahua, encabezado por el priista César Duarte, para transferirlos a campañas electorales del PRI en las que no había gobiernos en esos estados, gobiernos priistas. Una defensa muy peculiar. Luego a José Antonio Meade se le califica de un hombre bueno, decente y honorable, lo cual podrá hacerlo, pero el que lo diga quienes antes lo habían satanizado a él, al PRI, claro, como corresponsables de lo que ha sucedido en el país, pues son signos políticos. En la política los signos y los detalles cuentan, y cuentan mucho, porque reflejan lo que son los acuerdos o los desacuerdos reales, de los cuales los políticos nos podrán decir lo que quieran, pero este tipo de reflejos y detalles son muy interesantes y muy significativos. Claro. Julio, entre otros temas, dos muy importantes en materia educativa, la reforma educativa y el nuevo aeropuerto. ¿Nos permites hacer una pausa y continuamos? Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por permitirnos hacer esta pausa. Gracias, a la orden. Seguimos, Brenda Peña. Muy buenas tardes, Julio. Saludarte y preguntarte rápidamente tu opinión acerca de este momento crucial en la rueda de prensa que se presentó ayer por la tarde, cuando Andrés Manuel López Obrador dice: voy a cancelar la reforma educativa, y a un metro y medio se encontraba el actual presidente de la República. Sí, bueno, pues es la reiteración de una postura de López Obrador, quien ha insistido que él va a cancelar esa reforma educativa o reforma administrativa para trabajadores de la educación. Desde luego el gesto tiene una gran importancia escénica, porque lo dice con claridad a un lado del autor de esa reforma educativa, quien hizo pues algunos esfuerzos por defender la visión y el enfoque que tuvieron para esa reforma, entre comillas, estratégica. Pero yo me quedo un poco más allá de la sonoridad del momento, un poco más allá de ese aspecto dramático en el que López Obrador anuncia frente a Peña Nieto la cancelación de la reforma educativa, y lo que planteo es que falta ver los términos de esa cancelación. No vaya a ser que sea solamente una modificación, un ajuste, un acomodo en el que se mantengan algunos de los aspectos de esta reforma educativa y se eliminen los más repudiados por los participantes del gremio magisterial que han actuado contra esta reforma educativa. De hecho, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha expresado serias dudas respecto a qué tan profunda y tan definitiva será esta modificación de la reforma educativa. Una reforma maquillada, como incluso así la calificaron, y señalaron: nos preparamos incluso para nuevas protestas. Julio, y además de estas posibles modificaciones a esta reforma, a la reforma, se va a poner a consulta en materia educativa, y también, a propósito de las consultas, el nuevo aeropuerto. ¿Qué opinión al respecto tienes de ello? Bueno, me parece que esa es una decisión equivocada, y me preocupa mucho ese tono épico con el cual se trata de promover la idea de que pues casi que agradezcamos que se está convocando a una forma de democracia participativa, y que se nos pide la opinión sobre el tema muy técnico y muy específico del nuevo aeropuerto internacional. Claro que querríamos que hubiera ese tipo de consultas para muchas otras cosas, y no solo para esta, en la cual pareciera que está entrampada la nueva administración obradorista, la administración que está por entrar, pero a fin de cuentas entrampada entre el tono de rechazo absoluto que hubo originalmente contra el nuevo aeropuerto, barril sin fondo, cueva de corrupción, algo inaceptable, y ahora los entendimientos con los empresarios que han presionado para que se mantenga esa obra. No vaya a resultar que la consulta es solamente una forma de disfrazar un cambio de opinión endosado a la colectividad. Claro. Finalmente, Julio, preguntarte, estos nombramientos, designaciones que hemos visto prácticamente todos los días, ¿es ir un paso adelante o es prácticamente un desgaste que podría, no sé, implicar riesgos más adelante?
Bueno, pues de las designaciones que hoy se han hecho, llama la atención la de Lázaro Cárdenas Battel, cuyo paso por la gubernatura de Michoacán ha sido ampliamente impugnada por la parte de la sociedad michoacana, por grupos de izquierda. Se acusa a Lázaro Cárdenas Battel de haber abierto la puerta o consolidado la presencia de grupos del crimen organizado en Michoacán y de haber hecho un gobierno entre frívolo, distante e ineficaz. Y ahora pareciera que por arreglos con el papá, con Cuauhtémoc Cárdenas, dado que, y lo digo en estos tonos, porque en semanas anteriores fueron Cuauhtémoc Cárdenas y sus dos hijos, Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas Battel, fueron a visitar a López Obrador a la Casa de Transición, y bueno, pues desde ahí se habló de que se otorgaría un cargo a alguien de esta familia. Resulta muy complicado entender cómo nombrar a alguien así, y lo preocupante es que puedan ser cuotas políticas a ciertos grupos políticos. Es inevitable pensar que no haya estas negociaciones o estas cuotas, luego sobre todo de que dio esta apertura y nosotros aceptamos a todo tipo, de todos partidos y de todas ideologías, mientras pues acepten sumarse al proyecto de Morena. Sí, es correcto que se abra la oportunidad de participar y de hacer política, pero aquí me parece que en el caso específico de Lázaro Cárdenas Battel se está en presencia de una cuota para un grupo político. Por lo demás es un grupo político que nunca había apoyado plenamente a López Obrador. En 2006 y en 2012, en 2006 no hubo el apoyo solicitado, en 2012 fue un apoyo relativo, distante, y en esta elección tampoco la hubo, y finalmente no puede dejar de pensarse que con todo el capital político que recibió López Obrador en esta elección, con todo el enorme poder que adquirió, pues no necesita tampoco andar haciendo alianzas con ciertos grupos, aunque pues también se entiende que busca compartir algo de lo que se está haciendo con estos grupos tan especiales o tan particulares. Claro, y bueno, de esta designación y de las que vengan, que seguramente pues van a continuar, vamos a estar al pendiente. Julio Hernández López Astillero, toda una autoridad para hablar de la política de nuestro país. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, es un gusto leerte y también escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes y seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes.